Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 7 de enero del año 2024 con esta investigación sobre Surawardi, que son los escritos ocultos y atribuidos. Esta es una síntesis del trabajo realizado por Lukas Piatak, perdonen mi polaco, doctor de la Universidad de Varsovia en 2018, y este trabajo se titula Entre filosofía, misticismo y magia, una edición crítica de escritos ocultos y atribuidos a Surawardi. Esta es una edición crítica, como la hemos visto. Se exploran diversos textos atribuidos a Surawardi, destacando especialmente al Waridat Waltakdisat, que se traduciría como inspiraciones divinas y santificaciones. El texto se centra en la estructura y el contenido de este texto que vamos a analizar. Se analiza su composición, los temas centrales y la relación también con otros trabajos. Además, se discute la importancia de la veneración de las luces y se plantean interrogantes sobre su relevancia en el corpus literario del mismo Surawardi. Vamos a ver entonces esta interesante investigación. Bueno, en la obra de Surawardi existe alrededor de una decena de títulos que aluden a textos que se han perdido o no han sido encontrados en manuscritos. Entre ellos se encuentra su Tafsir, que ha sido mencionado por Imad al-Din al-Isfahani como una de las tres obras que fueron utilizadas contra Surawardi durante su juicio de herejía. Recordemos que Surawardi fue condenado por ese delito, entre comillas. Otros títulos son Al-Tankihat fi il-Hikma, otro de ellos también es Al-Nahmat al-Samawiya, Al-Ilahiya, de tintes pitagóricos, cartas a reyes y maestros. Surawardi incluye, hay alrededor de 4 títulos bastante importantes que no quedó claro si eran auténticos o estaban escritos por Shihab al-Din. Se supone que uno de ellos es un comentario persa al famoso Al-Shirat o Al-Tanbihat de Ibn Sina. Sin embargo, una de las obras que más llama la atención y son parte del trabajo del autor son justamente Al-Waridat wal Taqdisat, inspiraciones divinas y santificaciones. Veamos de qué va este texto. Vamos primero con las fuentes. Es una obra de tamaño medio, escrita en árabe. Tiene un contenido ecléctico ya que combina diferentes secciones semi-independientes que pueden considerarse principalmente como invocaciones que tienen carácter revelador o litúrgico. El primer grupo de secciones trata una amplia gama de temas en el campo del misticismo y la filosofía, como por ejemplo la ontología de la luz, la soteriología, la ética o la experiencia visionaria, y corresponde con el término del título al-Waridad, que quizás pueda hacer referencia a un género. Warid, la forma singular de al-Waridad, que es un participio activo de la raíz wird, significa llegada o venir, y puede entenderse en este contexto como una inspiración o incluso algún tipo de revelación privada que proviene de los cielos. El término aparece no solo en el título de la obra completa, sino que también en los títulos de algunas de sus secciones, según están registradas en los manuscritos. Además actúa como título de una de las dos secciones más enigmáticas de Hikmat al-Ishraq, que tiene un carácter revelador similar. Warid Ahar, que significa otra inspiración, siendo la primera Mastur fil Lau al-Dikr al-Mubin, es decir, escrito en la simple tablilla de la memoria. Estas secciones comparten un lenguaje altamente simbólico y una terminología similar, además de tener claras relaciones intertextuales con el texto que estamos efectivamente viendo. El segundo grupo de la obra consiste en liturgias dirigidas a diversas entidades ontológicas de la filosofía de Surawardi, consideradas como santificaciones. El término takdis proviene del verbo que significa purificar, hacer sagrado o declarar como sagrado. Se utiliza principalmente para declarar la santidad de seres jerárquicos superiores mediante invocaciones elevadas.
Aunque se encuentra en los títulos de secciones textuales particulares, no está relacionado con todas las partes de la obra. La sección titulada Warid al-Iqra fi Kul Yawm revela que la frecuencia con la que debe ser recitada, mientras que el contenido de otras secciones permite clarificarlas parcialmente como santificaciones. El alma humana es el tema central de la obra, que describe su sufrimiento en el mundo material y su ascenso espiritual, además de revelar su origen luminoso. La obra también ofrece consejos éticos, litanías y seres de luz como místicos, profetas y la luz suprema. También incluye invocaciones a los planetas, destacando especialmente el Sol como imagen de la divinidad. Al-Shahrazuri, en su obra Nushat al-Ruah, no menciona explícitamente el título Al-Waridat wal-Taqdisat, pero enumera otros títulos que podrían referirse a esta obra o parte de ellas. Se destacan dos títulos que podrían equipararse con Al-Waridat wal-Taqdisat. Por ejemplo, Al-Waridat al-Ilahiyya y también Adiyya Mutafarrika. Además, se sugiere que estos títulos podrían referirse a secciones específicas o a textos relacionados en los manuscritos. También se señala que algunos catalogadores anteriores utilizaron el título Al-Waridat wal-Taqdisat, basándose en los manuscritos disponibles. El examen de los manuscritos muestra que es problemático definir con completa certeza la lista real de secciones pertenecientes a la colección. El manuscrito más antiguo, que es Hagia Sophia, del año 1254 o 652, así como su copia posterior, Ahmed III, del año 1461 o 865, que contiene 16 secciones, mientras que el siguiente manuscrito en términos de antigüedad e importancia, Ahmed III, del año 1308 o 708, incluye solo 14. No hay una afiliación establecida entre los dos manuscritos, por lo tanto fueron copiados de fuentes diferentes y representan diferentes tradiciones de transmisión. Lo que está excluido de Ahmed III es la primera sección titulada Al-Rakim al-Muqaddas, la inspiración sagrada, y la última con el título inscrito como Fácil, capítulo. Wallbridge argumenta que la razón por la que fueron omitidos puede estar en la mala condición del manuscrito de fuente, lo que es atestiguado por el copista en el colofón. Lo que es aún más importante, la sección parece estar compuesta por parte del material que se encuentra en el séptimo capítulo del tercer tratado de Gayat al-Hakim, comúnmente conocido como Picatrix, una de las obras árabes fundamentales sobre magia, brujería y astrología. Este capítulo del famoso Grimorio describe los rituales astrales llevados a cabo por los Sabians de Harran. Contiene múltiples oraciones, dawat, a cada uno de los 7 planetas con descripción de los elementos no verbales del ritual que se deben realizar junto a ellos. Como han demostrado Martin Plessner y David Pingree, el capítulo en sí mismo es un conglomerado muy ecléctico de préstamos. Una fuente relacionada con un tratado astronómico atribuido a Tabari, identificado por Pingree como Abu Hafiz Umar ibn Farrukhah al-Tabari, data de alrededor del año 800 o 184. Este tratado sobrevive solo en una traducción latina titulada Liber de Locutione cum Spiritibus Planetarum. Se afirma que su contenido fue descubierto originalmente por Altanarani, el filósofo astrólogo, en un antiguo libro. Al comparar los textos latinos atribuidos a Hermes con capítulos de Gayat al-Hakim, Pingree identifica los fragmentos prestados de la obra de Al-Tabari en Picatrix. La mayoría de estos fragmentos se encuentra en la última sección de Al-Waridat wal-Taqdisat, sugiriendo una relación entre los dos trabajos. Algunos elementos, como la receta de sufimigación para la luna, están presentes en el texto atribuido a Surawardi, pero no en el de Al-Qurtubi. Esto sugiere una relación entre el Fasl, es decir, el capítulo, y la versión árabe perdida de Al-Tabari, haciendo que Fasl sea una nueva fuente para reconstruir su texto. Tras una investigación detallada se encuentra una profunda afinidad entre la obra de Al-Tabari y algunos elementos de las letanías del texto. 4 de estas letanías muestran signos de haber sido tomadas del mismo texto que Al-Tabari. Sin embargo, el contenido restante y el lenguaje son claramente iluminacionistas
y esto plantea la pregunta de si estos préstamos deben interpretarse como una única operación realizada por Surawardi o alguien más, o si son operaciones separadas. La verdad es que no se proporciona una respuesta definitiva a esta pregunta. El autor concluye que la sección de Fácil no es obra de Surawardi, planteando la pregunta de que si fue él quien decidió incluir esta sección prestada al final de su obra. Se sugiere que esta edición puede reflejar el interés genuino de los seguidores de Surawardi en los aspectos prácticos de las ciencias ocultas, o podría haber sido una decisión deliberada del redactor de Hagia Sophia para satisfacer las expectativas de los lectores. Dada las dudas sobre la autoría surawardiana de esta sección, el autor decide no clasificarla como parte de Al-Waridat wal Taqdisat, sino presentar una edición crítica de esta sección para destacar su relación con el Tratado de Al-Tabari. Vamos con las partes del texto. La edición actual de Al-Waridat wal Taqdisat consta de 15 secciones. Existe debate sobre si estas secciones deben considerarse como obras independientes o si las invocaciones a los planetas deben tratarse en su totalidad. La división en secciones se basa en lo encontrado en los manuscritos y algunas partes o extractos han sido publicados previamente, ya que en su forma original o traducida aparecen así. Esto se indicará al discutir cada sesión respectiva. Bueno, la primera parte entonces es Al-Rakim al-Muqaddas, es decir, la inscripción sagrada, y tiene los siguientes capítulos: la liturgia de alabanza, la naturaleza de Dios, la ciencia de las luces, el mensaje de al alma caída, consejo ético, la narrativa visionaria, la caballerosidad de la iluminación. Luego está el capítulo de Al-Warid al-Itzibsar, que es un poco más, es pequeño. De hecho, el primer capítulo que acabamos de nombrar es el más largo. Este es el más pequeño, y lo sigue también el Warid al-Wasiyya al-Kabira, que es la inspiración de la gran exhortación. Y este tiene por lo menos dos partes, que es la narrativa visionaria y el consejo ético. Seguido después está Warid al-Anwar, la inspiración de las luces, que tiene por lo menos 5 capítulos, que es la narrativa visionaria, la naturaleza de Dios y las polémicas teológicas, la ontología de la luz y las polémicas con las adversarias, veneración de las luces y las advertencias. ¿Se dan cuenta entonces cómo empieza a tomar el carisma iluminacionista? Bueno, después tenemos el Warid al-Taqdis y el Kul Mawqif, que es la gran santificación para cada estación, donde hay tres divisiones, 3 secciones en realidad: la narrativa visionaria, letanía de a los niveles de existencia y la explicación de la letanía. Después seguimos con la inspiración del recuerdo, que tiene 5 secciones: consejo ético, castigo en este mundo y en el más allá, la naturaleza del intelecto activo, la invocación del alma caída y la invocación al intelecto activo. Ven como también tiene elementos peripatéticos. También se siguen una serie de capítulos como Warid il-Ikrar ki Ful Yaun, que es la aspiración del reconocimiento en cada día. Luego le sigue la inspiración de una santificación del más supremo para cada día, la inspiración de la celebración dominical del sol, la inspiración de la celebración de la luna del lunes, la inspiración de la celebración del martes en Marte, la inspiración de la celebración del miércoles en Mercurio, la inspiración del jueves de Júpiter, la inspiración de del viernes de Venus y la inspiración de la celebración del sábado de Saturno. Todas estas son las partes de este texto tan desconocido, ¿no? En sí misma contienen, como podemos ver, varios elementos esotéricos, iluminacionistas y peripatéticos. ¿Cuál es la idea de la obra? La obra presenta una estructura compleja, dividida en estas dos partes que comentábamos. La primera revela, mientras que la segunda contiene letanías litúrgicas. Mientras que la segunda parte es clara y organizada, la primera es una mezcla ecléctica de temas y narraciones.
Se subraya la presencia de un protagonista principal que dirige la narración de la obra, que posiblemente esté vinculado con Surawardi. Este personaje se revela escasamente y emplea la primera persona de manera poco frecuente. Relata su experiencia personal, incluyendo su enfrentamiento con el mal y la transmisión de sabiduría. Además, invoca el intelecto activo y se dirige a Dios en algunas secciones de la obra. La identificación del hablante principal como el líder de los iluminacionistas plantea algunos problemas de interpretación. A veces no está claro si él es quien habla, especialmente en la apertura de la obra dirigida a la humanidad, donde podría ser más lógico y atribuir la expresión al Señor de la especie humana. Además, algunas partes de la narrativa visionaria se presentan en tercera persona, sugiriendo la posibilidad de que otro personaje esté hablando en esos pasajes. Sin embargo, esto podría no ser contradictorio, ya que toda la sabiduría transmitida a la humanidad, según los principios Ishraqi, se origina en el intelecto activo y en última instancia en la luz de luces. Otro orador en esta obra es Dios mismo, que en la cuarta sección revela directamente su personalidad diciendo: verdaderamente soy Dios, Ini Ana Alá, discutiendo su propia naturaleza y atributos, así como la ontología de las luces. Durante la mayor parte de la sección se dirige a la humanidad en su conjunto, aunque en alguna instancia particular se dirige al intelecto activo o quizá al líder de los iluminacionistas, ordenándole transmitir el mensaje: dile a mis oradores que yo soy el más luminoso, el más perfecto y el más poderoso. Tanto la desconexión y dispersión de los temas como la diversidad de modos narrativos se asemejan al Corán. Por lo tanto, se plantea la pregunta de si tal estructura fue diseñada para facilitar las afirmaciones sobre el origen ultraterrenal del texto. Esta obra también introduce el concepto de amor hacia las luces ontológicas superiores, según Hermes, el primer enviado, y al Surawardi. Este amor debe ser expresado por los buscadores de iluminación mediante saludos y alabanzas a diversas entidades luminosas, conforme al mandato divino grabado en la inscripción de Hermes y presenciado por ángeles y testigos. Esta afirmación lleva a la pregunta que ahora podemos responder, ahora que conocemos el contenido de Al-Waridat o Al-Taqdisat. Es decir, dado que la veneración de las luces es un acto obligatorio, divinamente prescrito, y la propia luz es fundamental para toda la filosofía israelí y las enseñanzas místicas, ¿por qué se menciona solo unas pocas veces en toda la producción literaria conocida de Surawardi? Aquí probablemente radica una de las razones por las que se escribieron Al-Waridat Taqdisat. Primero, para reconocer la necesidad de la veneración de las luces, para darle validación adecuada y finalmente para proporcionar las letanías de santificación que podrían usarse en la práctica. La mayoría de las letanías siempre están, como pudimos ver en la mención de los capítulos, las letanías están dirigidas a los cuerpos celestes. Ese es entonces este misterioso texto de Surawardi, del cual aún no podemos tener una traducción íntegra, completa del mismo, ¿no? Solamente tenemos esta investigación que, por cierto, ha resultado muy interesante. Con este texto, entonces, nos despedimos por el día de hoy y vamos a dar los agradecimientos a los mecenas. Muchas gracias. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse,
van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón Gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.